¿Qué te has inventado ahora? ¿Qué ensalada sin salsa? ¿Acaso estamos en un restaurante? Exclamó John indignado. Ya basta de desperdiciar comida, Rachel. ¿A quién y qué intentas demostrar? Simplemente me gusta cocinar, sonrió su esposa. No seas tan quisquilloso, John. A mí me encanta, intervino la suegra. Tu esposa cocina mejor que en los restaurantes caros. Deberías alegrarte de tener esta comida en casa. Otros ni siquiera saben preparar unos fideos instantáneos, y la tuya cocina como una auténtica chef. ¿Y de qué me sirven todos estos talentos? Solo me suman kilos de más y luego tengo que matarme en el gimnasio para quemarlos y caber en mi traje, refunfuñó John, devorando la ensalada con entusiasmo. ¿Qué hay de plato fuerte? Tráelo rápido, que no tengo tiempo. Hoy tengo negociaciones. El jefe dijo que nadie debía llegar tarde, prácticamente me distinguió, es la primera vez que me lleva allí. Oh, John, eso es genial. Sonrió ampliamente su esposa. Llévate mis croissants con azúcar glass, ahora mismo te los empaqueto. ¿Te has vuelto loca? John la miró como si estuviera enferma. Voy a una reunión de negocios, no a visitar a mi abuela en el pueblo. Y deja de andar de un lado a otro, ya te dije que traigas comida normal, no es ensalada tuya. Rachel recogió el cuenco vacío y se fue a buscar el buey Stroganoff. Su marido a veces era demasiado duro con ella, pero la joven mujer lo amaba sinceramente y, además, tenía suerte con su suegra. Tiffany adoraba comer, así que siempre apoyaba los experimentos culinarios de su nuera. Para Rachel, cocinar era un escape de su aburrido trabajo como empleada bancaria. Su madre no le permitió estudiar en la escuela de cocina, se indignó y temió que su hija terminara trabajando en un comedor barato y se quedara estancada allí. Solo Bruce Banner, un cocinero profesional de barco, la comprendía. Fue él quien le enseñó a cocinar. Al principio, le confiaba platos sencillos y, con el tiempo, más complejos. Y cuando cumplió la mayoría de edad, le regaló un libro entero con sus recetas exclusivas. Ahora, Rachel deleitaba a su familia con ellas. Claro, Rachel nunca dejó de soñar con la cocina a nivel profesional. Con la aparición de los programas de cocina en televisión, incluso pensó en enviar una solicitud para participar, pero el miedo al fracaso la detenía. Además, su marido la ridiculizaba. ¿A dónde crees que vas? Se reía John, doblándose de la risa. Vaya cocinera de pacotilla. No hagas el ridículo, todo el mundo en esta ciudad conoce mi apellido, y ahora resulta que mi esposa es una simple cocinera casera. Solo quiero mostrar lo que sé hacer y recibir una evaluación, dijo Rachel tímidamente. ¿Sabes qué? Divórciate y usa tu apellido de soltera, entonces podrás ir a donde quieras, pero no arrastres el mío al desprestigio. Ya bastante que te pavoneas delante de los invitados, cocinas tus platos extravagantes y luego vienen a pedirme las recetas como si yo fuera tu ayudante de cocina. ¿Y qué tiene de malo? Rachel le sonrió abiertamente. Yo estoy construyendo una carrera en los negocios y tú sigues en ese banco. ¿A quién le interesa toda esa cocina tuya? Le rugió John. Mejor preocúpate por tu salud. ¿Por qué seguimos sin tener hijos después de tantos años? John, eso no depende de mí, suspiró Rachel. Pero si ya me he hecho pruebas varias veces y todo está bien. Ese día, después de otra discusión, John volvió a salir de casa para reunirse con su amante. Trabajaban juntos en la misma empresa, una gran agencia de publicidad con filiales en varias regiones.
Olivia había llegado hace 2 años como pasante, pero terminó quedándose y convirtiéndose en empleada fija. Era impresionante, alta, hermosa, con una apariencia llamativa y un cabello negro azulado. Nada que ver con su esposa, la pálida y sencilla Rachel. Sin embargo, incluso la perfecta Olivia tenía un defecto: era completamente inútil en la cocina. John lo descubrió la primera vez que pasó la noche con ella. A su esposa, por supuesto, le mintió, diciendo que tenía trabajo atrasado. Pero Rachel nunca lo habría revisado. Consideraba que rebajarse a tales cosas era indigno de ella. Después de una noche de pasión, John pidió clemencia y algo de comer. Olivia se levantó en silencio y abrió el armario. En su estudio, todo estaba al alcance de la mano. Allí había una fila interminable de vasos con fideos instantáneos. ¿Cuál prefieres?, preguntó la amante. A mí me gustan los de camarón. Dame de res, respondió John, atragantándose, mientras en realidad soñaba con al menos unos huevos revueltos. Pero ahí le esperaba otra sorpresa. Incluso los fideos instantáneos Olivia lograba prepararlos de manera espantosa. Cuando él le pidió que hiciera una tortilla, todo terminó quemado. Tanto, que simplemente tiraron el plato junto con la sartén. Y luego pasaron un buen rato explicándoles a los vecinos que no había ningún incendio en el departamento. Un par de experimentos más y John terminó por convencerse de que saber cocinar era realmente importante. Pero tampoco se atrevía a dejar a su esposa, temiendo que con Olivia no llegaría muy lejos. Sus hazañas culinarias eran un peligro para cualquiera que estuviera cerca. Así que John comenzó a tomar precauciones. Si iba a pasar la noche con Olivia, hacía un pedido de comida con anticipación. Si solo hacía una visita corta, comía en casa antes de ir. En todo lo demás, John consideraba a Olivia perfecta. Estaba enamorado de esa encantadora mujer y se sentía orgulloso de ser su amante. El remordimiento era un sentimiento completamente ajeno para él. En cualquier caso, estaba seguro de que tenía mucho más derecho a hacer lo que quisiera que Rachel, y aprovechaba esa idea sin dudarlo. Ese día, las negociaciones con los socios fueron un éxito. Su director, Clark, sonrió ampliamente mientras despedía a todos por la puerta y, poco después, envió un recordatorio sobre el próximo picnic en honor al aniversario de la empresa. Para la ocasión, la compañía había alquilado un restaurante de campo entero. Clark ya estaba organizando concursos y sorpresas al aire libre. Siempre había sido un hombre creativo. A pesar de la diferencia de edad, con la mayoría de los empleados lo separaban al menos 10 años, se consideraba uno más del grupo. Clark era uno de los fundadores y propietarios de la empresa. Su socio se había retirado hacía tiempo, aunque seguía recibiendo su parte de las ganancias con puntualidad. El negocio prosperaba, la plantilla crecía y había varias sucursales en otras ciudades. Pero Clark tenía un sueño. Quería abrir su propio restaurante con un concepto innovador y original, un lugar donde realmente se alimentara a la gente, no solo con comida, sino con experiencias. Sin embargo, para lanzar un negocio así, necesitaba un socio con la misma pasión ardiente en los ojos. Y, de momento, no había encontrado a nadie así en su entorno. John, ¿qué es ese picnic?, preguntó Rachel por la noche. ¿Llevas una hora mirando los correos? ¿Es algo secreto? No, solo es el aniversario de la empresa. Normalmente solo invitan a los directivos, pero esta vez Clark ha sido generoso, respondió John con una sonrisa irónica. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Rachel con entusiasmo. Aquí dice claramente que la invitación es para 2.
¿No te enseñaron que leer correos ajenos es de mala educación? Replicó John con fastidio. Te quedas en casa. Pero quiero ir, suspiró Rachel. Me siento como Cenicienta queriendo ir al baile. Lo que me faltaba. Bufó John. Te dije que te quedaras en casa. Seguro que serías capaz de aparecer a escondidas y meterte en la cocina a preparar algo. Justo en ese momento, entró otro correo. La secretaria de Clark lo había reenviado a todos los empleados casados. Esta vez no había lugar para interpretaciones ambiguas. John estaba formalmente invitado con su esposa. Reprimiendo su irritación, gruñó. Está bien, ahí tienes tu baile. Llévate un traje de baño, hay un río, seguramente habrá sol y nadaremos. Y ni se te ocurra llevarle comida al jefe con tus porquerías. ¿Cómo piensas que voy a hacer carreras si lo envenenas? ¿Por qué dices eso? Cocino bien, protestó Rachel, ofendida. Nadie nunca se ha quejado. Eso es porque nadie ha sobrevivido, soltó John con una carcajada, encantado con su propia broma. Ahora te dé un golpe con la cuchara sopera, dijo Rachel con lágrimas en los ojos. ¿Para qué fecha es su picnic? Oh, genial, justo estaré de vacaciones. 3 semanas después, Rachel y su esposo ya cruzaban las puertas de aquel restaurante campestre. Claro, ella ya había asistido un par de veces a eventos corporativos de la empresa y conocía a algunos colegas de John, pero era la primera vez que veía a su jefe. Clark resultó ser un hombre de complexión robusta y con evidente buen gusto por la comida. Tenía el cabello oscuro, cortado corto, y sus ojos castaños miraban con interés y curiosidad. Después del saludo del jefe, los invitados fueron acomodados en una de las cabañas del hotel. Desempacaron sus cosas, se cambiaron de ropa y se dirigieron al claro principal. Allí se dieron cuenta de que todos ya estaban reunidos. Desde lejos, John le sonrió a la mujer con un vestido vaporoso y semitransparente, pero luego volvió a fingir que no la conocía. En el claro ya estaban dispuestas las mesas con los ingredientes. Clark propuso a todas las damas presentes participar en un concurso de cocina para preparar el mejor plato improvisado. Rachel, con cautela, se apartó a un lado, fingiendo admirar los pinos, incluso sacó el teléfono para dar mayor credibilidad a su actuación. Pero fue detenida por el jefe, quien la tomó desprevenida. ¿Y por qué usted no participa en el concurso? Sonrió el hombre. Aquí no aceptamos excusas. Incluso si tiene las 2 manos torpes, siempre se puede inventar algo original. Está bien, asintió Rachel con una expresión culpable y se acercó a las mesas. En su mente ya giraban una docena de recetas, mientras que, desde lejos, John la observaba. Su rostro no mostraba nada bueno, pero no tenía otra opción, por supuesto, no iba a contradecir al jefe. Miraba a su esposa con odio, deseando que fracasara. John odiaba cuando alguien más recibía elogios en lugar de él, pero Rachel tenía un verdadero talento culinario innato. Su esposa ya se había puesto el delantal y había tomado la sartén. John cerró los ojos con horror. Media hora después, el temporizador se detuvo. La mayoría de las amas de casa presentes tenían ensaladas con mayonesa en sus mesas, pero Rachel presentó un plato caliente y además con filete de pescado. John puso cara de descontento. Podría haber hecho carne a la parrilla, sobre todo porque él ya tenía hambre. Pero quien debía degustar toda esa maravilla era Clark. Cuando llegó al plato de Rachel, el jefe la miró asombrado y preguntó: ¿Y esto qué es? Sole me uniere, sonrió Rachel. Pruébelo, no tenga miedo, solo es pescado con salsa.
Esto es una presentación de restaurante, exclamó Clark con conocimiento. ¿Es usted chef? Autodidacta, aficionada, le sonrió Rachel. Coma, antes de que se enfríe. La victoria en el concurso se le otorgó sin discusión, y como premio recibió un certificado para cualquier curso en la prestigiosa escuela de cocina más famosa de la ciudad. Rachel se sonrojó. Otras personas ya se acercaban a ella para pedirle la receta del plato ganador, mientras que John simplemente se dio la vuelta, sin molestarse en felicitar a su esposa. Sin embargo, a ella le bastaba con el certificado. Rachel conocía esa escuela, habían escrito mucho sobre ella, pero lo más importante era que, al terminar el curso, otorgaban un diploma de recualificación como chef. Podía cumplir su sueño. Claro, el nivel que le asignarían sería el más bajo. Rachel, por la experiencia de su padrastro, sabía que no era un camino fácil, que requería aprendizaje y mejora constantes, así que en ese momento simplemente disfrutaba lo que tenía. Observando a los demás participantes del picnic, que hablaban animadamente, se sumergió en sus pensamientos y recordó cómo ella y su madre, por casualidad, habían ganado en una lotería del trabajo de su madre un viaje en crucero. En casa, en ese tiempo, reinaba un horror sin fin. Su madre hacía todo lo posible por salir de él, pero su esposo y su suegra, que al principio del matrimonio parecían personas decentes, muy rápidamente se hundieron en el abismo del alcoholismo. La alguna vez hermosa Chloe ahora parecía una madre agotada. Su cuerpo siempre estaba cubierto de nuevos moretones. Pero su rostro no lo tocaba su esposo. Él necesitaba que su esposa fuera a trabajar. Tampoco tenía a dónde ir. Chloe vino de un pueblo apartado. Su casa se había quemado hace mucho tiempo, junto con su padre alcohólico, quien la había criado en solitario. Chloe no deseaba esa suerte para su hija. Después de un crucero, decidió firmemente que se separaría de su esposo. Y en el barco conoció al chef local, Bruce. 10 días después, bajó del barco tomándole la mano. Su madre y su padrastro llevaban 22 años juntos y Rachel se sentía muy orgullosa de ellos. En verano, siempre pasaba tiempo en el barco con Bruce. Además, su padrastro insistió en que la niña se dedicara a la natación y siempre iba a animar a Rachel en sus competencias mientras ganaba medallas. Luego, el deporte terminó en su vida, creció, cambiaron sus intereses. Su verdadero padre murió un par de años después de ese crucero. Se envenenó con alcohol de contrabando junto con su madre y sus amigos. Unas tristes reflexiones y recuerdos fueron interrumpidos por la voz de Clark. Parece que está soñando con algo, dijo alegremente el jefe de su esposo. ¿Sabe? Quiero proponerle una pequeña aventura, otro concurso, le preguntó ella riendo. ¿Sabe? Mi esposo no me perdonaría ni siquiera participar en esto. ¿Por qué? Cocina maravillosamente, casi me trago el tenedor, respondió Clark. En fin, tengo una idea de abrir un restaurante de cocina casera. Recetas adaptadas, simples, nada complicado. Lo importante es que sea delicioso. ¿Se uniría a mí como chef? Pero no tengo formación culinaria, se disculpó Rachel. Pero tiene la idea de conseguirla, y además, aquí tiene un certificado, respondió Clark sonriendo. Excelente, sonrió Clark. No conozco todos los detalles, lamentablemente, pero podemos empezar contratando a un chef profesional, usted será su ayudante, ganará experiencia, y luego tomará las riendas del negocio. ¿Cómo estás? No sé qué decir, suspiró Rachel. En el banco tengo cierta estabilidad, y el salario no está mal para nuestra ciudad.
Dígame cuánto le pagan, y yo compensaré todo, sonrió el jefe. Le confieso algo. Este restaurante es mi proyecto personal. Una especie de sueño, o como quiera llamarlo, un hijo, no sé. Por eso, en cuanto a dinero, no hay muchas limitaciones. Claro, me gustaría que en un año ya se cubriera el costo. Rachel, más animada, intercambió números de teléfono con Clark. El hombre se apartó y su esposo se acercó rápidamente, con una expresión muy descontenta. Él gesticulaba indignado y mostraba su protesta por la conversación informal de ella con el jefe. Pero Rachel simplemente hizo como si no entendiera las indirectas. Ion fue interceptado por el propio Clark. Lo llamó y le preguntó: ¿por qué no se escondió durante tanto tiempo a tan valioso tesoro? Su esposa es una diosa de la cocina. Ya, por cierto, aceptó trabajar en el restaurante que planeo abrir. Pero ella ni siquiera tiene formación. Se indignó John. ¿Qué restaurante? En el mejor de los casos, podrá cocinar algo para los invitados. Esa es justamente nuestra idea, respondió alegremente el jefe. Ese es el concepto. Por un chef como ella, incluso podría pensar en promoverlo a jefe de departamento. Considérelo un soborno. Un soborno para que ella ahora cocine menos en casa. Oh, y gracias a Dios. Respondió John, ya cansado de sudar todos los días en el gimnasio después de 3 comidas al día. Clark se sintió un poco molesto por esa actitud despectiva, pero decidió no meterse en la vida familiar ajena. En lugar de eso, invitó a todos a nadar en el río. Un grupo de adultos alegres y riendo corrió a cambiarse. Ion, después de un rápido baño, salió del agua. Cuando era niño casi se ahoga, y ahora solo se mantenía a flote como un perro, mientras sentía una envidia feroz de su esposa, que había sido candidata a maestra en deportes de natación. Observó a Rachel, que se divertía en el río como un delfín, y luego miró a Olivia, quien con su bañador negro entraba al agua de manera espectacular. Una vez más, sintió orgullo de que una belleza como ella hubiera puesto su atención en él. Olivia, mientras tanto, se zambulló, realizando un espectacular giro y sumergiéndose bajo el agua, pero por alguna razón no volvió a salir. Ion ya se había levantado para gritar, pero en ese momento, hacia el lugar donde Olivia había desaparecido bajo el agua, se lanzó una sombra plateada. Y después de unos segundos, aparecieron en la superficie 2 cabezas, la clara de su esposa y la oscura de la amante. Rachel remolcó a la mujer que se estaba ahogando hacia la orilla. Con la ayuda de Clark, la sacaron a la arena. Afortunadamente, Olivia no tragó demasiada agua. Poco después, tosiendo con fuerza, ya estaba sentada en la arena y miraba a su rescatadora con ojos vacíos. ¿Fuiste tú quien me sacó?, preguntó Olivia, mirando a Rachel, que apenas le llegaba al hombro. Sí, yo practicaba natación, allí también enseñan trucos como esos, sonrió ella en respuesta. Gracias, agradeció brevemente Olivia. Se me contrajo el pie. Y además, ese remolino, el agua estaba fría. Ya pensaba que no saldría. No te preocupes. Ahora, lo principal es que te calientes. Mira, ya Clark te ha cubierto. Sonrió Rachel, y ten cuidado con los calambres. En situaciones como esta, incluso los nadadores profesionales mueren a menudo, así que lo mejor es ir al puesto de primeros auxilios. Es que estoy embarazada, le confesó Olivia en voz baja, sin notar que detrás de ella estaba John, escuchando todo. El tiempo es corto, pero puedes estar tranquila, hoy has salvado 2 vidas, no una. Te llevaré al puesto de primeros auxilios,
levántate, dijo John en ese momento, levantándola bruscamente. No hay nada que hacer sentada en la arena. Se fueron. Olivia tambaleaba, a menudo le daba náuseas. A Rachel, por alguna razón, su ánimo se estropeó de golpe. Se acercó a Clark y le pidió permiso para irse. Él, aunque molesto, no le puso objeción. Sabía que la joven mujer acababa de pasar por una fuerte conmoción y no tenía ganas de divertirse. John llevó a su amante al puesto de primeros auxilios y desde allí la llevaron al hospital en una ambulancia. Decidieron tomar precauciones para que el accidente y sus posibles consecuencias no se convirtieran en un problema. John caminaba hacia su esposa, sintiendo como el sudor frío le recorría la espalda. La confesión de Olivia sobre su embarazo solo lo complicó aún más. Y además, Rachel nuevamente se destacó por su afán de salvar a todos. Al enterarse de que se iban de inmediato, John se encolerizó aún más. Sin embargo, él tampoco tenía ganas de celebrar nada. Me avergonzaste frente al jefe y todos los demás, gritaba John en el coche. Sabía que no debía haber llevado a una campesina sin modales a un evento así. John, ¿cómo está esa chica, Olivia?, preguntó Rachel, ignorando las palabras de su marido. La llevaron al hospital, suspiró él. ¿Pero por qué metiste tus narices en la cocina? Te dije que no te pusieras a hacer el ridículo. ¿Y qué se suponía que debía hacer cuando tu jefe me invitó personalmente a participar?, preguntó la esposa. ¿Tendría que haberme peleado con él? Bueno, podrías haber preparado algo horrible, respondió John. Pero tú me prohibiste envenenar al jefe, sonrió Rachel. Venga ya, todo salió bien, ¿no? Claro, y ahora estás en buenos términos con mi jefe, refunfuñó John. Pero en general, mientras no discutas con él, Clark prometió un ascenso, así que tal vez tu actuación no fue completamente inútil. Pero de todos modos, no hacía falta hacer el show. John, no fue a propósito, sonrió Rachel otra vez. ¿Y por qué te metiste a salvar a Olivia?, volvió a preguntar el marido, molesto. Por cierto, había mucha gente allí. Y nadie la sacó rápido, suspiró Rachel. Todos piensan que cuando una persona se ahoga, grita y agita los brazos, pero en realidad, la gente simplemente se hunde en silencio. Así que, sin reproches, ¿de acuerdo? Pues, ¿quién se lanzó a buscarla? Tal vez tú. John se calló, no podía decir nada. Él mismo recordaba cómo el agua verde se cerraba sobre su cabeza y cómo la nariz y la boca se llenaban. Gritar y patalear en ese estado, cuando era niño, John definitivamente no habría podido hacerlo. Finalmente llegaron a casa. Rachel tiró el bañador al cesto de la ropa sucia, se dio una ducha y se acostó a dormir. John, en cambio, fue a la cocina, donde su madre estaba tomando café. Esa era su casa. Su hijo y su esposa estaban allí. Tiffany tenía una empresa de limpieza y la manejaba con confianza, sorteando los problemas y las pérdidas. ¿Te imaginas? Nuestra chica volvió a hacer de las suyas, se quejaba John. Está pensando en dejar su trabajo estable en el banco para trabajar en un restaurante. Fuimos a celebrar el aniversario de la empresa, añadió. ¿Y por qué te preocupas tanto?, preguntó Tiffany. Al final todo salió bien. Pues piensa un poco. Rachel pasa todo el día en la cocina, y le gusta. Tiene ese talento, ¿para qué forzarse a hacer otra cosa? No empieces a justificarla, John contestó con desdén. Estudió en la universidad para ser financiera y ahora va a freír huevos en la cocina de un restaurante.
¿Y qué va a abrir nuestro Clark? Él no sabe nada de negocios de restaurantes. No creo en esa idea. Rachel simplemente perderá su trabajo estable, eso es todo. Por cierto, hoy en día los chefs son estrellas, Tiffany sonrió. No hay que menospreciarlos. Tu esposa podría conseguir una educación culinaria y trabajar en un establecimiento prestigioso, no en un restaurante de mala muerte. ¿Y qué? ¿Los operarios de bancos están mejor? ¿O los de crédito? Ni siquiera les pagan millones. Bueno, tal vez tengas razón, suspiró el hijo. Rachel ganó un certificado para estudiar en una escuela de cocina de prestigio, está tan contenta como una niña. Tiffany lo miró fijamente y sacudió la cabeza. No entendía su aversión hacia Rachel. Ella era un verdadero sol, una persona que nunca se deprimía. Pero la bondad de Rachel parecía molestar a John. Mientras Rachel dormía, el marido fue al hospital a ver a Olivia. Con facilidad interpretó el papel de un colega preocupado y fue admitido en la habitación, aunque con la petición de no demorarse demasiado y no cansar a la paciente. Olivia, de hecho, estaba débil. Ella estaba acostada de lado en la cama, esperando que le hicieran una ecografía para saber si algo le había pasado al bebé. La aparición de John no la alegró, al contrario, la asustó. La mujer se estremeció y miró a su amante. ¿Para qué has venido?, le preguntó. Probablemente me den de alta en un par de horas. Solo estaba preocupado, respondió John, que decidió no mostrar aún que había escuchado sobre el embarazo. ¿Cómo te sientes? Bien. John, la mujer que me salvó, ¿es tu esposa? No me llames así, la interrumpió bruscamente el hombre. Rachel siempre me llama con ese nombre, como si fuera un niño de 5 años. Está bien, respondió Olivia en voz baja. Vete, luego te escribiré para contarte cómo ha ido todo. John salió del hospital confundido. Por un lado, ya tenía casi 30 años, era hora de convertirse en padre y asumir responsabilidades. Por otro, un divorcio con Rachel no le convenía en absoluto en este momento. Dado que ella había caído en gracia con su jefe y podría aportarle grandes beneficios a su marido, ¿cómo podría rechazar algo así? Y en esa situación tan complicada, John se sentía incómodo. Además, de repente se dio cuenta de que realmente no quería tener hijos. Y no estaba tan enamorado de Olivia como pensaba antes. Al día siguiente, Rachel fue a la escuela de cocina con su certificado. Y allí sorprendió a todos, eligiendo no una dirección moderna, sino un curso básico. Al ver sus habilidades culinarias, el director de la escuela le sugirió que tomara clases avanzadas de forma gratuita para mejorar su nivel al obtener el diploma. Rachel aceptó. Allí se sentía como pez en el agua. Un mes después, sin salir de su licencia, la joven mujer renunció a su trabajo. Por supuesto, nadie quería perder a una empleada tan trabajadora, eficiente y honesta. Incluso le ofrecieron un ascenso, pero Rachel ya había tomado la firme decisión de seguir su sueño. Tenía algunos ahorros que le alcanzarían para sobrevivir al principio. Pronto dio señales de vida. Clark ya había encontrado el lugar para el restaurante, comprado el mobiliario y el equipo. A Rachel le esperaba trabajar bajo la dirección del chef más de moda de la ciudad, Nathan Kennedy. Pero había un problema. Nathan tenía su propia escuela culinaria, y estaba en guerra con la que Rachel había asistido, y el chef no quería ver a una protegida de otro en su cocina. ¿Pero quién te enseñó a cortar la cebolla así?, le gritaba Nathan. Manos torcidas, Intenta que sean rectas. Dame aquí, lo haré todo yo.
Se ponen a contratar gente por anuncios y luego sufren. Yo hago todo como debe ser, según la tecnología. Casi lloraba Rachel. Y yo tengo cocina de autor. Gritaba Nathan. Si hubieras ido a una escuela culinaria decente, tal vez sabrías sobre esto, pero estudias en esas escuelas basura, luego vienen a trabajar a restaurantes. Pero mis profesores hablaban de ustedes con respeto. ¿Por qué los odias tanto? Y no tengo por qué ser conveniente o agradable para nadie, respondió Nathan con desdén. Si pusieras tanto empeño en tu trabajo como en pelear por el derecho de cortar la cebolla torcido. Yo corto bien, murmuró Rachel entre lágrimas. ¿Cuánto tiempo llevas en la cocina? Sonrió Nathan. Yo llevo 20 años de mis 38. Por cierto, trabajé en la capital, con los mejores restauradores, y ahora aquí, en su pantano, intentando convertir patitos feos en cisnes. Pero no es para ti, es un pato cojo, no va a volar. Rachel, en silencio, se limpió las lágrimas y comenzó a cortar la cebolla con furia. Ya entendió que la cocina profesional era muy diferente de la casera. Y además, los chefs suelen ser personas desagradables, claro, a menos que vendan en cursos pagos, donde el cliente siempre tiene la razón. Clark vio su descontento, se había alejado temporalmente del negocio de la publicidad y ahora se dedicaba solo a su proyecto. Por eso observaba todos los conflictos de Rachel con Nathan y sus angustias. Pero hablar directamente con la mujer sobre los motivos de sus acciones no se atrevía. En parte porque quería conservar a Nathan, el chef de renombre. Porque fue precisamente él quien atrajo a los primeros clientes aquí. Rachel, en ese sentido, probablemente no sería una buena inversión. Pero mientras Clark reunía el valor para hablar, ella decidió hablar por su cuenta con el dueño del lugar. Usted me llamó para ser la chef, dijo Rachel, molesta. ¿Para qué prometer todo esto? Escúcheme, yo no tenía idea de la especificidad de todo esto, suspiró él. Y no estamos aquí para hacer una revolución culinaria. Poner a una cocinera con el segundo nivel como chef, eso va contra todas las reglas. ¿Qué le impide quedarse un tiempo, ganar experiencia y aprender de Nate sus conocimientos? Él es un idiota, su chef. Ni siquiera he visto gente así en un banco. Un pavo real egoísta con complejos de grandeza. Y, por cierto, no respeta las medidas de los platos y muchas veces trabaja sin guantes. ¿Ya le explicó a su genio eso, antes de que llegue la estación sanitaria? ¿Qué? Asintió Clark, arrepintiéndose ligeramente de haber pensado en contratar a una novata para trabajar con el chef. Irritada, Rachel salió de la oficina y regresó a la cocina. Allí, Nathan seguía gritando a todo el mundo. Un trabajador de cocina, con la cabeza metida entre los hombros, lavaba los platos al ritmo de sus gritos. Para Rachel también apareció rápidamente una tarea. Por primera vez en mucho tiempo, no disfrutaba de la preparación de la comida, simplemente realizaba acciones mecánicas. Le repugnaba, sentía tristeza por tener que dejar que ese narcisista le diera órdenes. Al ver que Nathan había estropeado uno de los platos, ella lo rehizo en silencio, mientras el chef estaba distraído. Pero Nathan notó que la comida en el plato era diferente, y la comparación no le favorecía en absoluto. Se dio cuenta de que el autodidacta realmente tenía talento, pero al mismo tiempo pensó que tendría que esforzarse y sacarla del restaurante. Pocos sabían todos que el todopoderoso Nathan Canary en los últimos años estaba perdiendo rápidamente la vista. La operación no le ayudó, y todo empeoró. No podía usar lentes de contacto por mucho tiempo, y con gafas se veía tan cómico que provocaba risas al instante.
Nathan siempre había estado orgulloso de su perfil romano impecable. En resumen, pasaba la mayor parte del día cocinando a ciegas, por lo que gritaba a los asistentes para ocultar sus fracasos. Desafortunadamente para Rachel, cuando ella cambió el plato, el chef acababa de ponerse los lentes de contacto. Mientras su esposa dominaba el papel de novata culinaria a nivel profesional, John disfrutaba de su prometida promoción. Clark cumplió su palabra. El nombramiento fue oficial y también subió su salario, lo que no podía dejar de alegrarle. Después de todo, mantener a su esposa y a su amante le costaba una buena suma. Sin embargo, con Olivia, todo se volvió demasiado incierto. Ese día, ella le pidió que fuera a su casa después del trabajo. ¿Qué querías?, le preguntó John a su amante. ¿Tan urgente es? ¿No podías esperar al día de nuestras reuniones habituales? Estoy embarazada, dijo Olivia con enojo. Vamos a decidir ya, ¿te divorcias de tu esposa o qué? El niño necesita un padre, y no puedo quedarme mucho tiempo en baja por maternidad sin ayuda, incluyendo la financiera. ¿Y cuál es el término?, preguntó John. Tal vez deberíamos pensar en un aborto, ya que todo está tan complicado. Pues qué bien lo has propuesto. Con estas palabras, Olivia le dio una sonora bofetada a su amante. Dios mío, ¿es que todos los hombres son tan débiles, incapaces siquiera de reconocer su propia paternidad? ¿Qué te pasa? Solo pregunté. Lloriqueó John mientras se sostenía la mejilla. Ya sabes, no tenemos hijos con mi esposa, no tengo experiencia en este tema. Ya decídete, ¿vamos a seguir con la relación o no?, murmuró Olivia, enfadada. No voy a seguir siempre en el papel de amante. Este niño nacerá dentro de un matrimonio, y si no, habrá juicio y prueba genética. De todas formas, tendrás que pagar la pensión alimenticia, pero con un escándalo para todo el pueblo. No te atreverás, exclamó John indignado. Bueno, piensa tú misma, ¿a quién le van a creer? ¿A mí, una persona con una reputación intachable, o a una becaria de ayer? Olivia empujó a la amante fuera de su apartamento, cerró la puerta y se puso a llorar. Mientras tanto, John, bajando las escaleras, rápidamente enviaba un mensaje. Mi amante está embarazada, exige que me divorcie. ¿Qué hago? Solo que, en su prisa, se equivocó de destinatario y, en lugar de enviárselo a su amigo, lo mandó a su esposa Rachel. Rachel, en ese momento, estaba preparando la cena. Era su primer día libre después de una semana larga y estresante en el trabajo. Miró el nombre del remitente, abrió el mensaje y, después de leerlo, sonrió amargamente. La espátula de cocina voló al cubo de la basura. Después, el delantal con la graciosa inscripción regalo para la suegra también fue al cubo. Con lágrimas en los ojos, Rachel apagó el gas debajo de la sartén y se dirigió al dormitorio. Una hora después, ya salía de casa con una maleta, mientras marcaba el número de su padrastro. Ahora, su madre y él trabajaban juntos en los barcos. Chloe era la gobernanta principal, y en ese momento estaban en alta mar. Papá, ¿puedo quedarme un tiempo en tu apartamento?, preguntó rápidamente. Solo no se lo digas a mamá, ¿vale? ¿Qué ha pasado, hija?, suspiró Bruce Banner. Sabes que siempre puedes contar con nosotros, este sigue siendo tu hogar, no dudes de eso. John tiene una amante embarazada, sollozó Rachel por teléfono, y en el restaurante todo va mal, siempre me siento como una inútil, aunque sé que cocino bien, pero basta con que ese Nathan me mire mal, y todo parece venirse abajo, confundo los ingredientes, se me caen los productos.
No dejes que nadie te impida cumplir tu sueño, dijo seriamente Bruce Banner. En el mundo de la cocina, eso está en todas partes. Es como un rito de iniciación. Un curso para jóvenes cocineros, por así decirlo. Pero luego podrás mandar a todos. Uy, yo preferiría no enfrentarme a eso, suspiró Rachel. Tu hija adoptiva es simplemente una debilucha. No llores, Rachel, no tengas miedo. En el peor de los casos, irás a nuestro barco como ayudante de cocina. Bueno, como la mía, sonrió Bruce Banner. Luego, preocupado, preguntó, ¿tienes dinero, o tal vez debería enviártelo? Todo está bien, papá, sonrió Rachel. Gracias. Ahora estoy segura de que todo saldrá bien. Bueno, llama si necesitas algo, suspiró Bruce Banner. Y yo iré, me ocuparé de ese Nathan y de tu esposo, el inacabado. Al llegar al apartamento de sus padres, Rachel desempacó sus cosas en lo que solía ser su habitación de niña. Alguna vez, su madre ni siquiera quiso traer nada aquí. Simplemente llegaron con maletas del crucero. No había mucha riqueza en el apartamento de su padre biológico. Ni hablar. El año pasado, su padre incluso vendió las nuevas botas de invierno de su hija. La madre de Rachel se echó a llorar en ese momento. Corría buscando las botas en tiendas de segunda mano. Ese invierno, Rachel tuvo que caminar con calzado que no era adecuado. No hubo dinero para nada más. Recordaba bien lo aterrador que podía ser su padre. Y adoraba a su padrastro, que nunca levantó la voz, ni siquiera su mano, contra ella ni su madre. Desde este apartamento, Rachel comenzó a ir a la escuela. Y todos sus amigos estaban seguros de que Bruce Banner era el verdadero padre de la niña. El secreto lo conocían solo ellos tres. Mientras tanto, John, al llegar a casa, se sorprendió mucho al ver que su esposa no estaba allí. Llamó a su número, pero solo escuchó tonos. La cena no estaba lista, y no quedaba nada de la ropa de su esposa en el armario. Enojado, John decidió hacer una salida de soltero al bar. Llamó a Rachel y le sugirió que se desestresara, luego preguntó, ¿por qué no me contestas el mensaje? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Pero yo no te envié nada, respondió ella con tono enigmático. Lo siento, amigo, estoy ocupado hoy, te llamo después, pensó John mientras miraba su teléfono y se dio cuenta de a quién había enviado su mensaje. Ahora la ausencia de Rachel en la casa tenía mucho más sentido. Al día siguiente, Rachel volvió al trabajo, sus días libres habían terminado. En la cocina, Nathan seguía dando órdenes al estilo Dora. Todo como siempre. Pero esta vez, además de la ira, se añadía la comprensión de que había sido un error seguir los consejos de Clark. No debió ir al restaurante tan pronto después de la escuela de cocina. Pero no tenía demasiada experiencia en estos temas. Y le dio vergüenza preguntarle a su padrastro. Quería sorprenderlo, hacerle una sorpresa. Ahora se arrepentía de haber renunciado tan apresuradamente al banco. Nathan, sorprendentemente, estuvo muy amable con ella ese día. Le dijo que el jefe le había pedido que preparara el mismo plato que comieron en el picnic. Incluso había elegido y descongelado el filete de pescado por su cuenta. Rachel se sorprendió mucho, pero no dijo nada. ¿Y qué receta es esta? ¿De dónde la sacaste?, preguntó Nathan, nunca había visto algo así. Lo leí en algún lado, ya no lo recuerdo, respondió Rachel, restándole importancia. ¿Y por qué no le ponemos un poco de aceite de nuez a tu salsa? Será un plato de autor, sugirió el chef.
Interesante, dijo Rachel, y sin sospechar nada malo, vertió generosamente el contenido de la botella sobre el pescado. Nathan se apartó, riendo por lo bajo. Esa novata pronto sufriría una gran caída. Y él quería disfrutar de su triunfo. Nathan sabía que cuanto más experimentada fuera Rachel, más rápido descubrirían su engaño. No quería perder su sueldo como chef, que era 3 veces más grande que el de un aprendiz. La verdad es que la escuela de cocina de Nathan también estaba al borde del cierre, estaba sufriendo grandes pérdidas. No era un buen empresario, pero no tenía el valor de admitirlo. El plato terminado ya lo llevaban de la cocina al comedor del restaurante y unos minutos después se escuchó un alboroto. Algunos de los pocos comensales corrían, algunos gritaban, otros llamaban a la ambulancia. Rachel asomó la cabeza al comedor y vio cómo el rostro del director se tornaba morado. Claramente estaba sufriendo de asfixia, se tomaba el cuello con las manos. Poco después, llevaron a Clark al hospital y Nathan cerró el restaurante. Rachel lo siguió hasta el hospital, quería entender qué había sucedido. Afortunadamente, Clark no murió por asfixia. 3 horas después, ya lo acompañaba a su casa en un taxi, intentando hablar con él. ¿Fue una alergia?, le preguntó a su jefe. ¿A qué reaccionaste así? ¿Qué pescado tomaste?, preguntó Clark. Solo me había pasado una vez en la vida, cuando estaba de vacaciones, y prepararon perca de mar allí. No lo sé, respondió Rachel confundida. Fue Nathan quien trajo el pescado. No pudo haber sido perca. Sabe que tengo alergia, hemos sido amigos durante mucho tiempo, respondió Clark. Tal vez de verdad no debería ser chef. Bueno, gracias, Rachel sonrió amargamente. Parece que nuestros pensamientos coincidieron. Espera, no te enojes, suspiró el jefe. Todavía hay que pensarlo. Rachel lo dejó en su casa y siguió su camino hacia el apartamento de su padrastro. Era obvio que Nathan la había traicionado, había hecho todo como una broma. Recordó cómo en la escuela de cocina les enseñaban a nunca dejar sus cuchillos y productos a la vista. Decían que el mundo de la alta cocina era aún más duro que el del ballet. Lo que se consideraba una travesura inocente, como poner vidrio en las puntas de los zapatos de ballet, aquí se reflejaba de otra manera. Y ahora Rachel lo entendía en carne propia. Había roto esa regla inquebrantable, usó ingredientes ajenos, no hizo los suyos, y casi mata a una buena persona, quien fue la que la contrató. Al día siguiente, el restaurante volvió a abrir. Rachel llegó al trabajo sin mucho entusiasmo. Justo cuando se ponía el uniforme en la sala de vestuarios, escuchó voces. Clark y Nathan estaban conversando, y por lo que parecía, a gritos. Que sea una genio 100 veces, gritaba el chef. Un solo envenenamiento de los invitados, y simplemente saldrás volando por la ventana con todas tus inversiones, y nuestra asistencia ya no es perfecta. Pues contraté a esta mujer porque quería hacer la cocina más casera, y tus recetas de restaurante, Nathan, a nuestros clientes con sus almuerzos de negocios poco les interesan. Un autodidacta sin título y con experiencia de un par de meses, ¿qué puede hacer ella en realidad? Seguía indignado Nathan. No, claro, es tu negocio, pero yo tomaría decisiones drásticas. En ese momento, el teléfono de Rachel sonó. Era su suegra. Tiffany mantenía una buena relación con la nuera. En el mensaje decía que John estaba de acuerdo con el divorcio. Rachel leyó el texto 3 veces y luego respondió con un hurra. Se quitó el uniforme y, tragándose las lágrimas, dejó el restaurante.
No podía soportar escuchar el veredicto que Clark le podría dar en ese momento. Encontró su camino a casa sin casi mirar el camino, y luego se tiró en la cama. No escuchó cómo sonaba el teléfono. El jefe buscaba a su empleada. Al día siguiente, Rachel se despertó ya con la notificación de su despido y hasta de sus liquidaciones. No sabía que Clark había luchado por su protegida hasta el final, mientras que Nathan celebraba. Sin embargo, ese mismo día logró confundir la sal con el azúcar y además dejó caer una lente de contacto en uno de los platos. Los clientes la encontraron. Se armó un gran escándalo. Rachel decidió no quedarse en casa, fue a su siguiente tarea práctica en la escuela de cocina y regresaba a pie a través del parque. Allí, desde su niñez, había una cafetería con deliciosos y baratos cheburequis, además de empanadas y cachapuri. Pero hoy, cerca de ella, corría un joven con una apariencia muy característica de los habitantes del sur. Se arrancaba los pocos cabellos que le quedaban en la cabeza y gritaba: «Gwen, ¿qué matrimonio? Tienes 60 años, ¿dónde voy a encontrar otro cocinero ahora para la temporada? Cortas a tu querido sin cuchillo». ¿Ha pasado algo?, preguntó Rachel con amabilidad. «Tal vez pueda ayudar». «Chica, ¿tú eres cocinera?». «Si no lo soy, entonces no creo», respondió el hombre, algo confundido. «Verás, durante muchos años trabajó con nosotros Gwen, mi tía, una mujer genio de la cocina, aunque sin estudios. Como preparaba el hash, todos venían a comerlo, y el lachman, el oplop, te chupabas los dedos. Pero hace 2 meses, a los 60 años, de repente se casó, y ahora su esposo le prohíbe trabajar. Y yo soy un idiota culinario, según dice mi esposa, ni siquiera sé hervir un huevo bien. Soy cocinera, pero de momento tengo poca experiencia», respondió Rachel en voz baja, «y en los platos de cocina casera me manejo mejor que en la alta cocina». «Vaya, parece que esto es el destino», exclamó el hombre, acercándose a ella. «Vamos a conocernos, soy Nicolás». «Nicolás, si quieres el nombre completo». «Bueno, ¿para qué tanta formalidad? Te voy a enseñar mi pequeño local». Rachel lo siguió hasta la cocina de ese pequeño café, más bien una especie de taberna. Observó las obras de los productos y suspiró. ¿Está todo tan mal? Pues escribe una lista, dijo Nicolás, animado. Mi sobrino Sam lo encontrará todo al instante y lo traerá. Bueno, con esto puedo preparar un almuerzo de negocios, suspiró Rachel. Y mañana compramos los ingredientes. ¿Vamos a hacer el menú de la semana ahora? Claro que sí. Pareces un ángel, gritó Nicolás. En 2 meses con mi cocina he asustado a todos los clientes. Nadie viene, casi mejor cierro el negocio. Y los platos también habría que lavarlos, dijo Rachel señalando la pila de platos en el fregadero. Ahora mismo los lavo yo, y mañana ya encontraré a alguien, le dijo el dueño con entusiasmo, se arremangó y se puso a trabajar. Rachel preparó una sopa de pescado sencilla, una ensalada de tomates maduros y pepinos con aceite aromático y hierbas, y de plato principal, un beef stroganoff con puré. Después de probar un poco de cada plato, Nicolás se sumió en el éxtasis culinario, y los deliciosos aromas que se esparcían por los alrededores ya atraían a los primeros visitantes. La hermana de Nicolás, Lilith, se encargó de servir en el salón como camarera. La chica repartía las porciones con energía y sonreía ampliamente a Rachel. Al final del día, al contar los ingresos, el dueño estaba absolutamente feliz. Besó las manos de Rachel, luego dejó de actuar y dijo en serio: «Quédate con nosotros como cocinera». «¿De verdad?».
Mi hermana y yo, sin las comidas de tía, no somos buenos empresarios. Nuestros padres murieron, y esto es lo único que alimenta a toda nuestra familia. No te vamos a escatimar en dinero, los productos serán como tú los pidas. Acepto, suspiró Rachel. Se puede decir que el destino también me envió a ustedes hoy. Exacto, yo siempre creí en la buena suerte, sonrió Nicolás. En fin, aquí está tu salario de hoy, y mañana formalizamos todo. Me da igual que seas cocinera, ya lo he visto, pero con esa preparación puedes hasta tragarte la suela de un zapato y ni te das cuenta. Rachel se sonrojó. Era la primera vez que sus habilidades culinarias eran elogiadas de manera tan abierta. Las palabras de Nicolás le dieron la confianza de que había elegido el camino correcto. Los días pasaron, llenos de trabajo. Decidieron que su día libre sería el lunes, y los demás días trabajaban desde la mañana hasta la noche. Pronto todo el vecindario supo que los desayunos y almuerzos en el café de Nicolás eran más sabrosos que en casa. Ahora las mesas nunca estaban vacías, y en las horas punta tenían que abrir la terraza de verano. Rachel no fue codiciosa, tomó como aprendiz a Sam, el sobrino de Nicolás, de 18 años, y lo enseñó con dedicación. El chico tenía un gran sentido del gusto y una excelente intuición para combinar especias. Juntos, Rachel y él formaron rápidamente un dúo perfecto. Poco después, los rumores sobre el nuevo snack bar con platos muy interesantes llegaron hasta Clark. Se sorprendió mucho al descubrir que se trataba del establecimiento de Nicolás. Los restauradores solían evitar estos pequeños bares, pero Clark decidió ir allí a comer y se encontró con una larga fila de espera. En esa fila vio a un par de conocidos, dueños de otros restaurantes de moda en la ciudad. Esperando a que terminara la comida, cuando la multitud se dispersó, Clark pidió que llamaran al chef. Ahora entiendo el secreto, sonrió al ver a Rachel. Pensé que teníamos a un genio aquí. Así que ahora trabajas aquí, ¿eh? Pues, me despidieron, ¿no? Se encogió de hombros Rachel. Verás, en realidad no, suspiró Clark. Quería despedir a Nathan, pero como no te presentaste a trabajar, tuve que quedarme con él. Pues escuché su conversación y decidí irme por mi cuenta, suspiró Rachel. Sí, tal vez fue una decisión impulsiva. ¿Y qué pasa con tu marido?, preguntó Clark. No sabes, tiene una amante, nos estamos divorciando, respondió Rachel en voz baja. No tengo ni idea de qué pasa con John. ¿No quieres regresar conmigo?, preguntó Clark. ¿A ser jefe de cocina? No, gracias. Ya he recibido otras ofertas además de la tuya. Todavía no estoy lista para dejar a Nick. Aquí tenemos un ambiente familiar, a diferencia de tu lugar. No quiero seguir compitiendo por cuchillos en la cocina. Clark se fue sin nada. Fue a la agencia de publicidad y llamó de inmediato al culpable de todos los problemas, John, y le dio la noticia de su despido. Pero no puedo irme ahora, protestó este. Estamos en medio de un divorcio, y luego habrá un niño, ¿quién lo va a mantener? ¿Qué pensabas cuando te alejaste de una mujer como esa?, preguntó el jefe. Aunque no hace falta que contestes. Olivia trabaja con nosotros como freelance, fuera de plantilla, así que terminamos nuestra colaboración con ella también. Puedes transmitirle eso a tu amante. Ella está embarazada, no pueden hacer esto. John casi se ahogó de rabia. Ya veremos, suspiró el jefe, en realidad, estoy pensando en salir de este negocio y centrarme en el restaurante. John fue a casa furioso.
Había perdido su trabajo por culpa de Rachel y estaba completamente seguro de eso. Pero en casa, su madre de repente se puso del lado de su exnuera. «Tú eres el culpable de todo esto», dijo ella. «Te engatusó la estafadora. No pudiste mantener tus pantalones en su lugar y ahora vas a estar 18 años pagando pensión alimenticia y no se sabe quién va a quedarse con el niño». «Pero yo no tengo nada que ver», intentó justificarse el hijo. «Ajá, y la amante probablemente se embarazó por el viento», se indignó Tiffany. Mientras tanto, en la ciudad anunciaron un festival culinario con un gran premio de los patrocinadores. Podían participar todos los establecimientos de comida. Y Nicolás decidió presentar su solicitud. Rachel no estaba segura del éxito de la idea, pero toda la familia del nuevo empleador la animaba a intentarlo. Con tal apoyo, la joven mujer estaba dispuesta a mover montañas. Se inscribió en los concursos de Nathan, pero Rachel no se enteró de esto de inmediato. Cuando se celebró el concurso, Clark ya había echado a ese mal chef de su restaurante, pero Nathan lo representaba en su escuela culinaria. Fue precisamente él quien fue superado brillantemente por el equipo de Rachel en las semifinales, y luego ellos ganaron el concurso, obteniendo una gran suma de dinero de los patrocinadores para desarrollar el negocio. Nicolás ya estaba haciendo planes sobre cómo convertirían su pequeño café en un restaurante. Al enterarse de que le habían rescindido el contrato, Olivia decidió interrumpir todo contacto con él, pero el embarazo dejaba su huella, por lo que ya no podía trabajar activamente. Cada vez más, Olivia deambulaba sin rumbo por la ciudad y en esta ocasión caminaba por el parque cuando de repente sintió una terrible hambre. Desde un café cercano llegaba un delicioso olor a pescado frito y puré, como en su niñez. Pronto, la joven devoraba su porción con avidez, gruñendo como un gato hambriento. Rachel, al asomarse por accidente al salón, la vio. «Hola», se sentó junto a Olivia. «¿Qué te parece? ¿Lo cocinaste tú? Está divinamente delicioso». «Ah, puedo pedir más», sonrió Olivia. «Claro, no hay problema, yo también comeré algo», sonrió Rachel. «Tú eres esa amante de mi marido, ¿verdad?» «Ya no», respondió Olivia. «Por cierto, Clark nos despidió a las 2. Bueno, a mí no me resulta difícil trabajar como freelance. Por cierto, ¿tienes algún conocido que necesite un gerente para redes sociales y publicidad? Estoy en quiebra y pronto entraré en licencia por maternidad. ¿Sabes? Justo estamos buscando a alguien que pueda manejar las redes sociales», asintió Rachel. «Ahora hablas con Nicolás, él es quien manda aquí». Llamó al dueño del restaurante. Él notó de inmediato la situación de la chica y trató de ser delicado con ella. En la familia de Nicolás, las mujeres embarazadas eran vistas como una bendición y después de una hora ya habían llegado a un acuerdo para colaborar. Olivia incluso hizo las primeras fotos de los platos para las redes sociales. Desde ese día, Rachel y ella se veían con regularidad. Olivia trabajaba desde el restaurante. Todos la querían rápidamente y la aceptaron en el equipo. En cambio, Clark no iba muy bien. Ningún chef permanecía mucho tiempo en su restaurante. Y después de un tiempo, una noche, su restaurante se incendió por completo. La compañía de seguros descubrió que fue un incendio provocado. Intentaron acusar al desafortunado dueño del incendio. Las estadísticas de pérdidas del establecimiento no jugaban a su favor. Clark no pudo demostrar nada. Desanimado, dejó de lado su negocio principal. El dinero se redujo considerablemente. En ese estado de ánimo tan deprimido, apareció en el restaurante de Rachel.
Ella le preparó unas deliciosas albóndigas caseras y luego le sugirió buscar grabaciones de las cámaras de los coches cercanos, y efectivamente encontraron una grabación. Rachel fue la primera en enterarse de esto, pero fue Clark quien lo le contó después. Es mejor que lo sepas de mí que del investigador, pero tu marido fue quien incendió el restaurante. Es marido, dijo Rachel con firmeza, nos divorciamos. Pero hay buenas noticias, sonrió Clark, la aseguradora va a pagar ahora. La tierra es de tu propiedad, así que puedes reconstruir el restaurante. ¿Te vienes a trabajar conmigo como chef? Eso ya lo escuché en algún lado, sonrió Rachel. Lo veremos. Espera, tengo a Sam que aún no está entrenado. Voy a preparar al chico, tal vez luego trabaje contigo. Mientras tanto, espera y construye. Clark también le sonrió. Desde ese día, él llegaba todos los días a almorzar y cenar en el restaurante de Rachel, y por la noche la acompañaba hasta su casa. Olivia al principio se enojó con su antiguo jefe, pero luego lo perdonó. Con el tiempo, comenzó una relación con Nicolás. Al principio, él intentó cortejar a Rachel, pero pronto se dio cuenta de que su jefe de cocina solo lo veía como un amigo. Incluso, en un arrebato, le propuso matrimonio, pero al recibir un rechazo, rápidamente se interesó por Olivia. Para Nicolás, todas las mujeres del mundo eran hermosas. 6 meses después, Clark terminó de construir su nuevo establecimiento y Rachel le entregó a Sam todas sus recetas para que ahora pudiera crear por sí mismo. El joven también ingresó a la escuela culinaria y comenzó a dominar el arte de la cocina a nivel profesional. Todos en la familia estaban contentos con esto. Y el primer evento en el nuevo restaurante de Clark fue una boda. Doble, para 4 personas a la vez. Rachel se casó con el dueño de ese establecimiento y Olivia se casó con Nicolás. Sorprendentemente, su pequeña hija se durmió durante toda la ceremonia en brazos de la tía Lilith y no lloró ni una vez. Y como invitada de honor, Rachel tuvo a su suegra.